Buenas con todos los presentes, mi nombre es Rafael Mora y voy a explicar lo que es el tema de la filosofía política de Peter Singer. Para eso voy a presentar la pantalla a fin de que podamos ver la presentación. Bueno, él es Peter Singer, es un connotado filósofo muy conocido, sobre todo entre los que defienden la naturaleza o los animales. Una frase, si contamina, no es progreso. Ecología. Peter Singer sostiene la idea de que el sufrimiento de los animales debe ser evitado y considera además que deberíamos preocuparnos por preservar ciertos ecosistemas y elementos de la naturaleza. Rechaza, sin embargo, las posiciones de la llamada ecología profunda, según las cuales la naturaleza tiene un valor intrínseco, al que se le debe dar la misma importancia que los intereses humanos. Peter Singer rechaza la deep ecology. Él tiene más bien otra idea. Para él la naturaleza o los paisajes deben ser conservados por un motivo estético. La diversidad natural no es buena en sí misma, sino porque es una fuente de satisfacción para los seres humanos. Las personas disfrutan de la existencia de escenarios no alterados por el hombre, especialmente en un mundo donde la organización avanza a pasos agigantados. Ese disfrute debe ser garantizado para nosotros y para las futuras generaciones. A ver una imagen, ¿no? ¿Tu perro muerde? No, pero podría herir de otras maneras. Los intentos ridículos de salvar el planeta no sirven de nada porque la clave no está en el consumo individual, sino en la industria, al que se le permite y se le alienta sistemáticamente a saquear y contaminar indiscriminadamente los recursos. Tú guardas tu bolsita de plástico y le tomas foto, pero apoyas a muerte a los industriales. Así te ves. Yeah. Y bueno, ¿no? Es una frase hiriente, ¿no? Miren, hay una imagen. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Para sensibilizar a la opinión sobre la naturaleza. Ninguna cantidad de dinero puede compensar la destrucción de paisajes como este. No podemos atribuirle intereses o derechos a la naturaleza, dice Peter Singer. Debemos defenderla en virtud de nuestra idea de una vida humana digna. Su obra más conocida es Liberación Animal. Singer es probablemente el más famoso entre los defensores contemporáneos de los derechos de los animales. Su libro, Liberación Animal, de 75, influyó enormemente sobre muchos de los líderes actuales de esos movimientos. En sus argumentos, Singer reivindica las posiciones de Bentham y John Stuart Mill, fundadores de la doctrina filosófica conocida como utilitarismo. El utilitarismo se caracteriza por dos principios básicos. Primero, sostiene que las acciones moralmente correctas son aquellas orientadas a producir la mayor cantidad posible de bienestar. Lo bueno es aquello que beneficia a la mayoría, de la mayor manera posible. En segundo lugar, defiende la idea de que no debe darse prioridad al bienestar de ningún individuo en particular, ni siquiera al propio. El utilitarismo se asocia así a la idea de imparcialidad. No es un individuo, sino un grupo. La pregunta que debemos hacernos no es si los animales son capaces de razonar o de hablar, sino si son capaces de sufrir. A ver, unas frases para pensar, ¿no? Algunos son educados para pensar, son educados para obedecer, son educados para creer, son educados para dudar y destruyen el mundo. Y algunos no necesitan ser educados, ellos merecen el mundo. Bueno, es una frase un tanto polémica, pero interesante, una imagen. Momentos por los que pasa un cerdito antes de hacer tu sándwich. Permanece en una jaula toda su vida. Amputación de la cola y castración. Si es hembra, será preñada artificialmente y separada de sus crías. Proceso de engorde. Luego el matadero lo cortan. Y bueno, ahora sí podemos conversar. Si esto te parece mal, ¿no? El perro que está ahí asado, y esto te parece normal, el chancho también asado, o al horno, necesitas revisar tu lógica.
Porque en el caso del perro sí hay compasión, pero no con el chancho. Igualmente, ¿no? Gwen glu 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 glu, bat glu glu glu. XD. William Godwin. Singer toma de Godwin la defensa del principio de imparcialidad. Según Godwin, si tenemos que elegir entre salvar de un incendio a una brillante filósofa o salvarnos a nosotros mismos, lo moralmente correcto es salvar a la filósofa, dado que su vida es objetivamente más valiosa. En sus escritos más tempranos, Singer defendía una versión extrema de este principio, según la cual estaremos obligados a ayudar a los demás hasta el punto en el cual ofrecerle más ayuda nos pondría a nosotros en una situación peor que la de aquel a quien ayudamos. O sea, hay que ayudar incluso aunque nos haga daño. Bueno, Peter Singer se ha moderado. Desde luego, la imparcialidad no implica que todos los individuos sean tratados por igual, sino que sus intereses son igualmente considerados. Singer sostiene que los intereses de un recién nacido, un animal o un adulto son distintos de un modo moralmente relevante y que por lo tanto justifican las diferencias en el trato con ellos. Ahí miren a Singer. Hoy soy más moderado que cuando era joven. Creo que es defendible que los individuos prioricen ayudar a sus seres más queridos. Aún así, la mayoría de las personas están muy lejos de cumplir con sus obligaciones morales de solidaridad. Los derechos de los animales. La posición de Singer a favor de la imparcialidad lo obliga a considerar la particularidad de los derechos de los animales. Según Singer, los animales no tienen intereses en la continuidad de su vida, pues carecen de la conciencia de la muerte que caracteriza a los seres humanos. O sea, no saben que van a morir. O, en todo caso, no les provoca reflexiones. Sin embargo, los animales son capaces de sentir placer y dolor, por lo que este interés debe ser tomado en cuenta. Singer considera que el único motivo que tenemos para comer carne es el placer gastronómico, y que este placer no justifica el tratamiento cruel que reciben los animales de los que nos alimentamos. Por lo tanto, ha defendido la necesidad de cambiar nuestros hábitos alimenticios hacia el vegetarianismo. Incluso algunos toman la posición del veganismo, que ya es comer nada que provenga de animal, ni leche ni huevos, por ejemplo. Aunque no considera moralmente incorrecto alimentarse con animales que han sido criados sin sufrimiento, sostiene que esto es usualmente muy difícil de comprobar, por lo que el vegetarianismo es una opción moralmente más segura. Por ejemplo, la corrida de toros es algo a lo cual él se opondría, ¿no? Miren todo lo que hizo, ¿no? Lo siento, pero solo me defendí, él no dejaba de lastimarme. La manera en que la industria alimenticia trata a los animales que cría constituye una forma de tortura, una forma de brutalidad. Especismo. Singer considera que la discriminación es condenable cuando perjudica a individuos en virtud de características irrelevantes. Por ejemplo, negarle a alguien un puesto de trabajo en virtud de su raza o sexo constituye una forma de racismo. Pero no hay nada condenable en seleccionar actores de ascendencia asiática para representar el papel de un emperador japonés. Tiene sentido. En este último caso, la raza es una característica relevante que justifica la distinción, por lo que no se viola el principio de imparcialidad. Singer denomina especismo a la discriminación de los otros seres vivos por el mero hecho de que no sean humanos. No es de mi especie, no es humano, entonces me lo voy a comer, lo voy a someter. O simplemente su vida no vale como la mía. Evidentemente no es discriminatorio negarles a los animales el derecho al voto. Claro, pues existen características relevantes que los distinguen de los seres humanos a este respecto. En cambio, desestimar su sufrimiento en virtud de la pertenencia a una especie es arbitrario y discriminatorio. Miren esa imagen. Mírame los ojos, por favor, no me comas. Algunos dicen que el holocausto todos los días se da en la mesa, ¿no? En el plato, ¿no? Ese es el holocausto. Todos los mataderos que hay son una forma de tortura.
Con el mundo yéndose al diablo, escasez de recursos, contaminación, cambio climático, guerras, el traer un niño al mundo es la acción más egoísta que alguien puede hacer hoy. Una reflexión con respecto a que, a pesar de que hay sobrepoblación, la gente no es consciente de que hay muchos humanos y quieren tener su hijo, por ejemplo, ¿no? No empiezan a adoptar. Hay orgullo detrás de eso, por supuesto, ¿no? Considerar que el sufrimiento de los seres humanos tiene más peso que el de los animales viola el principio de imparcialidad y discrimina arbitrariamente en virtud de la pertenencia a una especie. ¿Cómo sería el mundo al revés? ¿Recuerdas toda la regla de oro? ¿Cuál era la regla? No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Feliz acción de gracias. Y mira cómo los pavos se comen al humano. Un mercado de humanos en un mundo de chanchos. Y bueno, ¿qué dicen los chanchitos ahí? No te preocupes, es orgánico y fue asesinado humanamente. Y sale un feto ahí. ¿Qué más? La comparación, ¿no? Entre comer un huevo y que una gallina se coma, por ejemplo, un feto. Mira, ¿qué dice ahí? Matar a 31.646 personas salvaría el mismo oxígeno que plantar 20 millones de árboles. ¿No? 31.000 personas, ¿no? Al matarlas salvaría el mismo oxígeno que plantar 20 millones de árboles. A veces me preocupo por ti, Candas. Darwin. La idea de que la especie humana no tiene ningún tipo de privilegio moral es para Singer una de las lecciones fundamentales de la biología evolucionista de Darwin. Según Darwin, la aparición de la especie humana es un evento contingente en la historia del universo. No hay nada que nos haga especialmente distintos del resto de los animales. Singer considera que toda visión que le otorga algún tipo de prioridad injustificada a la especie humana es deudora de concepciones religiosas. Las diferencias en el trato que reciben seres humanos y animales deberían estar fundadas sobre las diferencias moralmente relevantes existentes entre ellos. Este énfasis en la prioridad de las características puntuales de los individuos por sobre la pertenencia a la especie ha llevado a Singer a defender puntos de vista que han generado muchísima polémica. Entonces, no somos distintos los animales, es lo que está planteando Singer. A ver, no debemos perder de vista la santidad de la vida. ¿Y qué responde Singer? Usted se refiere a la vida humana, pero no hay nada de especial en ese tipo de vida, dice él. Puedo imaginar un mundo donde la mayoría de las personas coman alimentos a base de plantas, pero que de vez en cuando se den el lujo de comer huevos procedentes de aves criadas a campo libre, o posiblemente incluso carne de animales que viven una buena vida, en condiciones naturales para su especie, y que después son matados humanitariamente en la granja. Bueno, es una posición que intenta, digamos, equilibrar la balanza, ¿no? Entre el trato que reciben los humanos y el trato que reciben los animales. Eutanasia, él también tiene una opinión sobre la eutanasia. Los recién nacidos comparten con los animales la ausencia de un interés consciente en la continuidad de su vida. ¿Significa esto, como dice Singer con respecto a los animales, que matar a un niño es menos grave que provocar el sufrimiento? Sí, responde Singer. Miren, es interesante lo que él plantea. Sí, muchos niños nacen con enfermedades que solo les provocan dolor y sufrimiento a ellos y a quienes les rodean. La medicina permite en algunos casos extender la duración de sus vidas, pero la calidad de esta vida nunca mejora. Él sostiene que ayudar a esos niños a morir sin dolor es lo único que podemos hacer en su beneficio. La idea que Singer defendía en algunas universidades alemanas era que, dado que los médicos consideran legítimo abstenerse de tratar a un niño con una enfermedad terminal que solo le ocasiona sufrimiento, deberían estar dispuestos a asistir a este niño para que muera sin dolor. Singer considera que no hay diferencia entre dañar por acción o por omisión. Entonces, algunas situaciones polémicas fueron provocadas o fueron suscitadas a raíz de los argumentos pues, de Peter Singer.
Eh, Interesante su posición a favor de la eutanasia. Entiendo que la historia de este país vuelve a este un tema difícil, pero es importante discutir esto sin prejuicios, ¿no? Algunos pueden confundir esto con eugenesia, podrían, ¿no? Pero claro, si es una enfermedad terminal, ¿no? Ahí hay que, pues, discutir y considerar su punto de vista. Política. Singer toma de Darwin no solo la idea de que no hay nada especial con la vida humana, sino que también algunos preceptos para la política de izquierda. La biología, sostiene Singer, nos dice que algunos rasgos son constitutivos de la especie humana y que puede resultar muy difícil cambiarlos. Un conocimiento adecuado de estos rasgos nos da una idea sobre qué cambios sociales podemos aspirar a producir a corto, mediano y largo plazo. Intentar cambiar las características centrales de la mayoría de las sociedades puede conducirnos a catástrofes como las que produjeron en los Estados Unidos, en los estados, perdón, en los estados comunistas. Este punto de vista sobre la ética es el que Singer ha denominado el del círculo en expansión. Progresivamente incluimos a cada vez más individuos en el grupo dentro del cual reconocemos derechos. Eh, entonces, cada vez vamos ampliando, ampliando el grupo de personas que deben ser reconocidas, que deben ser salvadas, que deben ser beneficiadas porque han sido marginadas, porque han sido marginadas. Muy bien. La biología nos enseña que los individuos tienen lealtades hacia su grupo más cercano. Los seres humanos somos suficientemente inteligentes como para ampliar cada vez más estas lealtades, incluyendo primero a otros seres humanos y luego a las demás especies. Bien, correcto. La vida humana es sagrada, ya se darán cuenta que para él pues no es así. La adhesión al darwinismo lleva a Singer a rechazar toda posición que defienda el carácter sagrado de la vida humana. Considera que no deberíamos tener ningún reparo en experimentar con embriones u optar por dar muerte a recién nacidos a quienes solo espera una vida de sufrimiento. Las únicas acciones moralmente condenables son aquellas que generan algún tipo de sufrimientos. Del mismo modo que la eutanasia procura disminuir sufrimiento, las diversas terapias genéticas apuntan en la misma dirección. Singer cree que es un error negarse a realizar este tipo de tratamientos por respeto a la santidad de la vida. Las células manipuladas no experimentan ningún sufrimiento y existen enormes posibilidades de ofrecer una mejor calidad de vida a los beneficiarios de esas terapias. Entonces, es la opinión de Singer. Él lo que busca es, pues, obviamente, disminuir sufrimiento. También se apoya en la ciencia. La ciencia puede ayudar a reducir el sufrimiento. Entonces, su posición, pues, es bastante reveladora. Respecto a la eutanasia, nos comportamos mejor con los animales que con los seres humanos. A los animales les ofrecemos la posibilidad de morir sin sufrimiento. El animal, si está muy grave, el dueño le puede aplicar eutanasia, ¿no? Pero en el ser humano hay una diferencia, ¿no? Bioética. En años recientes la medicina y la biología han avanzado espectacularmente. Las posibilidades de clonación y manipulación genética que antes pertenecían al ámbito de la ciencia ficción son cada vez más cercanas. La importancia de estas posibles transformaciones ha despertado interés no solo entre los especialistas en bioética, sino entre un gran número de filósofos. Los seres humanos no han sido objeto de clonación ni de mejora genética, pero los filósofos sostienen que es necesario discutir estas cuestiones antes de que la tecnología nos presente hechos consumados. Es posible que la humanidad disponga en un futuro cercano de capacidades de control sobre la naturaleza sobre las que haya que tomar decisiones difíciles. En este escenario, la tarea de la filosofía es formular claramente las preguntas pertinentes para que se pueda llegar a soluciones de modo razonado y democrático. ¿Qué dice la imagen? Bueno, díganme, ¿qué características le gustaría incluir en su futuro hijo? Queremos uno como este, se puede pagar en cuotas, es lo que se llama en algunos casos
hijos a la carta. Es lo que también plantea Siña. Hay que discutir esas cuestiones. Y bueno, esa fue entonces nuestra breve sesión de hoy. Yo agradezco su atención y espero pues que les haya agradado esta reunión. Muy amables y espero que tengan un buen día. Muchas gracias y hasta pronto.